Hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Laura Ramajo, soy investigadora en el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2 en Chile, y soy la encargada de darles la clase introductoria sobre impactos y soluciones en el curso Una mirada transdisciplinaria para el futuro de los océanos. Em, Vamos a empezar por un pequeño resumen sobre las amenazas climáticas. Ya han tenido su clase de amenazas climáticas, pero me gustaría recalcar que al día de hoy son múltiples las amenazas climáticas que están generando impactos en los sistemas naturales y en los sistemas humanos. Estas amenazas climáticas las podríamos dividir en grandes grupos: aquellas que observamos cambios en las tendencias climáticas, por ejemplo, un aumento en el nivel del mar, un aumento en la temperatura del planeta o un aumento en las tendencias de sequía, y que están extremadamente o extremadamente relacionadas con los eventos extremos, ¿no? Como el aumento en las sequías, el aumento de eventos como ciclones, como huracanes o, por ejemplo, el aumento de incendios. Todas estas amenazas tienen importantes impactos que ya han sido observados e incluso que se proyectan a verse incrementados en el futuro si acciones importantes de mitigación y de adaptación no se aplican de manera urgente. Basada en estos, el IPCC denomina o define los impactos como aquellos efectos, tanto adversos como beneficiosos, en las vidas, en los medios de vida, en la salud y el bienestar, en los ecosistemas y sus especies, los activos económicos, sociales y culturales, así como en los servicios, tanto ecosistémicos como no ecosistémicos, y la infraestructura, entre otros. Los impactos del cambio climático son multidimensionales, y algunos ejemplos, por ejemplo, algunos de estos ejemplos se han visto en el aumento de desplazamiento de millones de personas que están migrando y que se están desplazando a raíz de algunos de estos eventos extremos, por ejemplo, como por ejemplo inundaciones, así como tormenta, y de los cuales se han observado un aumento importante en casi todas las regiones del planeta, siendo Asia el continente o la región con mayor número de desplazados debido a eventos climáticos específicos o a cambios en las tendencias climáticas. Los impactos afectan también, por ejemplo, la producción agrícola. De manera negativa, afectan la productividad agrícola en prácticamente todas las regiones del planeta y a todos los tipos de cultivos o a todas las categorías de cultivos. Solo existe al día de hoy del assessment del IPCC un impacto beneficioso en cereales en la región de Asia Central. Pero como pueden ver en este gráfico, los efectos son bastante variados. En algunos casos son positivos, en algunos casos son negativos, pero principalmente negativos a lo largo de todo el planeta. Así como los diferentes medios de vida, no solo asociados a la producción agrícola, sino también basado, pues, en el stock de casas, o también en la pesquería o en la acuicultura, así como, por ejemplo, la ganadería. Como pueden ver en este gráfico, prácticamente existe evidencia al día de hoy de que cambio en cada una de estas amenazas climáticas tiene un impacto negativo e importante para cada uno de estos medios de vida que se evalúan. Los océanos no están exentos de estas amenazas, como ya han visto anteriormente, y existe una variedad de amenazas que al día de hoy afectan tanto a las especies como a los ecosistemas, como a los sistemas humanos que están relacionados con las costas y los océanos. Estas amenazas, como por ejemplo la temperatura, el aumento de la temperatura del océano, la pérdida de oxígeno, la disminución del pH o el aumento del nivel del mar, están afectando perdón, están afectando prácticamente todos los océanos del planeta, como pueden ver ahí. En prácticamente en todos los océanos del planeta ha aumentado la temperatura, ha disminuido el oxígeno y ha disminuido el pH y ha aumentado el nivel del mar, con consecuencias importantes tanto sobre los sistemas socioeconómicos, con los sectores socioeconómicos, como los servicios ecosistémicos, como pueden ser la pesquería, el turismo o incluso el transporte marítimo, o la capacidad que tienen de secuestro los océanos.
El calentamiento, la acidificación y la desoxigenación del océano son grandes amenazas que al día de hoy están poniendo en jaque el funcionamiento de los ecosistemas marinos y también de los sistemas que dependen de estos ecosistemas marinos. Los impactos son también multidimensionales y multiescalares. No solo afectan a los organismos que no son capaces de adaptarse de manera adecuada a estos cambios tan rápidos en el aumento de la temperatura, en la disminución de las concentraciones de oxígeno o en la disminución de pH y por lo tanto en la disminución en la concentración de carbonato de calcio, con lo que se observan impactos que tienen que ver tanto pues, a nivel metabólico, a nivel de capacidad del sistema inmune para responder a enfermedades, a estrés metabólico e incluso a la capacidad que tienen los organismos para formar conchas y recuperarlas en el caso de que éstas se rompan o sean dañadas. Obviamente todos estos impactos a escala fisiológica o a escala de organismo tienen impactos en las poblaciones de las especies y en las comunidades y generan disminución del tamaño poblacional, cambios en la estructura etaria, cambios también en la variabilidad genética, así como cambios, por ejemplo, en los procesos o en las redes tróficas, donde se amplifica pues, la competencia y la dominancia de algunas especies o incluso también cambios en la distribución geográfica. Obviamente todos estos impactos a escala fisiológica y también a escala de población y de comunidad tienen impactos importantes a nivel de ecosistemas y al día de hoy el calentamiento, la acidificación y la pérdida de oxígeno están generando pérdidas en hábitats estructurales como los arrecifes de corales, los manglares, así como, por lo tanto, cambios en los flujos de energía y en los ciclos biogeoquímicos del carbono, del nitrógeno o del fósforo, disruptando, pues en algunos casos generando disrupción de las redes tróficas y simplificación, por lo tanto, de los ecosistemas por la pérdida de biodiversidad y por la homogeneización de algunas especies que sí pueden tomar beneficios de estos cambios, pero donde la mayoría se ven afectadas negativamente. Otra de las grandes amenazas que al día de hoy afectan los sistemas naturales y los sistemas humanos es el aumento del nivel del mar a raíz del derretimiento de los polos, de los hielos polares, como también de los glaciares. El aumento del nivel del mar ya está causando inundación de hábitats costeros, incluidos manglares, marismas y playas, y por lo tanto, en algunos casos también reducción de las zonas de anidación de aves y tortugas marinas en casos más específicos. El aumento del nivel del mar tiene importante impacto sobre la erosión costera y sobre la hidrodinámica natural de playas y dunas y por lo tanto también en la morfología de estos ecosistemas que son tan importantes a nivel también socioeconómico y social, y también la intrusión salina de suelos y acuíferos con lo que se están contaminando las aguas. O las aguas potables para consumo humano y que en algunos casos además también generan el desplazamiento de especies que viven de agua dulce que viven en estos estuarios y que están siendo salinizados con el aumento del nivel del mar. Todos estos impactos en los sistemas naturales, no es raro entender de que se generan impactos también en los sistemas humanos y que la inundación en zonas urbanas y rurales generan impactos importantes sobre la infraestructura, sobre el transporte y en algunos casos están generando, como hemos visto anteriormente, desplazamiento de poblaciones y migraciones. Así como grandes costos económicos de poder de alguna manera generar algunas defensas costeras como diques y barreras para evitar el impacto que tiene sobre la infraestructura costera. Asociado o aumentando el aumento de marejadas y el aumento de la altura de las olas, también debido al cambio climático, pues está generando también una amplificación de los efectos del aumento del nivel del mar. El aumento de marejadas, al igual que el nivel del mar, genera la intrusión de aguas salinas en los ecosistemas costeros, genera erosión costera, genera importantes cambios en la estructura de los ecosistemas y fragmentación de hábitats y por lo tanto, al igual que el nivel del mar, pues también genera inundaciones en zonas urbanas, también genera interrupciones en los transportes y logística, daños, por ejemplo, en aquellos cultivos o en la acuicultura que están muy cerca del agua, además del mar, pero y también generan riesgos para la salud humana, así como potenciales lesiones físicas y pérdidas de vida debido a estos eventos extremos. Obviamente no es raro
No es raro observar que estos impactos, tanto en los sistemas naturales y en los sistemas humanos, pues tienen impactos económicos y sociales importantes asociados pues a la emergencia, a la reconstrucción y a los seguros asociados, así como también, pues como hemos visto con el aumento del nivel del mar, una migración temporal o incluso permanente de aquellas personas que viven cerca de la costa y que son afectados continuamente por estos eventos extremos. Los impactos del cambio climático afectan prácticamente todos los ecosistemas costeros. Estos impactos son bastante grandes y existe un nivel de confianza y la literatura tiene un nivel importante de información y de evidencia para determinar que prácticamente todos los ecosistemas marinos costeros, incluidos los arrecifes de coral, los sistemas de algas, los manglares, las playas, los pastos marinos están siendo afectados tanto por el calentamiento global, por el aumento de las olas de calor, por la acidificación del océano, el aumento del nivel del mar, los eventos extremos como marejadas y muchos otros. Eh, pero lamentablemente no solo es el cambio climático el que afecta a las costas y los océanos. Existe un set de también o un grupo de amenazas no climáticas relacionadas con el modelo de desarrollo y también relacionadas con la forma en el uso que le damos a los ecosistemas costeros y marinos que afectan y amplifican los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros y marinos, sobre también los servicios ecosistémicos que ofrecen estos ecosistemas y estas zonas. Algunos de estos son la sobreexplotación de recursos, la contaminación, la destrucción de hábitats costeros, la urbanización, la construcción de infraestructura, la extracción de arena y minerales submarinos, las colisiones que existen en el transporte marítimo con la fauna marina, el turismo descontrolado y no regulado, así como la caza ilegal de especies marinas, por ejemplo, de ballenas o de tiburones, que tienen impactos muy importantes a nivel de poblaciones, de comunidades y de ecosistemas y por lo tanto de los servicios ecosistémicos que entregan, eh, que entregan estos, eh, que entregan estos ecosistemas. Al día de hoy sabemos que la captura de peces y la acuicultura son actividades importantes desde el punto de vista socioeconómico, pero también desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y alrededor de más de 200 millones de toneladas de pescado y molusco se producen o se capturan anualmente, siendo China, bueno, el país que está liderando estas estadísticas. Sin embargo, es importante recalcar que la proporción de stocks sobreexplotados está aumentando desde los últimos 50 años y que al día de hoy un tercio de las especies se encuentran sobreexplotadas a nivel mundial y que lamentablemente y el resto, bueno, se encuentra extraídas o producidas de una manera sustentable. Como pueden ver aquí, los impactos de la sobreexplotación de los recursos son importantes. Más allá de reducir drásticamente las poblaciones o la abundancia de estas especies y que poner en riesgo el colapso total de estos pesqueros con las importancias que esto tiene, pues están alterando también las cadenas alimenticias, está generando importantes reducciones en la diversidad genética y local y la extinción en algunos casos de algunas especies que son vulnerables o endémicas, con lo que tal, por lo tanto, pues no es raro encontrar que estos impactos en hábitats marinos pues generen pesca destructiva, o sea, la pesca destructiva, perdón, que estos impactos generen destrucción en los hábitats marinos. Y más allá de eso, en algunos casos se utilizan algunas metodologías como la pesca de arrastre o el uso de explosivos o redes ilegales que hacen y que dañan además estos hábitats marinos, como por ejemplo los arrecifes de coral o los fondos marinos que son tan importantes, o por ejemplo los manglares y los pastos marinos. Las consecuencias de la sobreexplotación de recursos debido a la reducción de poblaciones, a la alteración en las cadenas alimentarias o a la pérdida de diversidad y a la pérdida o fragmentación de hábitats son importantes. El colapso de pesquerías existe, de ciertas pesquerías existe, evidenciado en bastantes países. Y finalmente también pone en jaque la reducción de la disponibilidad de alimento y por lo tanto la seguridad alimentaria y la pérdida de ingresos por pesca y turismo de una gran cantidad de población que vive asociado a todo esto.
Un ejemplo claro es la del bacalao del Atlántico Norte en Canadá, que en un pocas décadas generó el colapso de esta especie y que debido a que en algún momento se llegó hasta sacar a capturar 810.000 toneladas por año. Esto vino después asociado a un colapso devastador y que siguió por casi un cierre de esta pesquería por más de 24 años, pero que al día de hoy todavía no se recupera debido a que ha habido pues, decisiones no adecuadas como reaperturas prematuras, embarcaciones que han estado explotando los restos del stock y al día de hoy, pues bueno, esta especie prácticamente está colapsada para la pesquería en Canadá. Les dejo ahí abajo el link para que puedan entrar a leer el artículo asociado a este ejemplo y puedan obtener más información. Otra de las grandes amenazas no climáticas que afectan al día de hoy de los océanos y que además incrementan los efectos que existen del cambio climático es la contaminación. Es importante determinar que prácticamente el 80% o más del 80% de la contaminación en los sistemas marinos y costeros provienen de fuentes terrestres que llegan a través de los procesos de ríos, de escorrentía, de la deposición desde la atmósfera y una poca también de vertidos que son, bueno, directos desde la parte terrestre. Esta contaminación es mucho más intensa cerca de las costas y generalmente también es mayor en países vulnerables o con menores recursos, ingresos medios o bajos. Pero también esta contaminación se encuentra presente en los océanos abiertos, en las fosas oceánicas y en islas remotas. Los impactos de esta contaminación que vamos a ir viendo más adelante y que aquí les dejo una infografía que explica un poco los tipos de contaminantes, como pueden ser, pues bueno, todo lo que tiene que ver con carburantes, con químicos, con nutrientes, con pesticidas, con mercurio y otros más, tienen importantes impactos sobre la salud de los organismos y también sobre la salud humana. Sobre todo porque en muchos casos estos organismos marinos también se ven afectados y después entran a la cadena alimenticia. Algunos impactos que ya han sido observados y evidenciados es, por ejemplo, en la salud humana relacionados con el cáncer, con defectos en el nacimiento y problemas de desarrollo, disminución de la fertilidad, trastornos hormonales, daños en fetos y niños, enfermedades cardíacas o incluso infecciones graves o mortales, como hemos ido viendo en los últimos años que han aparecido estos organismos que infectan algunos de estos, por ejemplo, ostras que terminan en la cadena alimenticia y terminan generando la muerte incluso de personas debido a un aumento, por ejemplo, de estos bacterias o microorganismos. Y como no, los plásticos y los microplásticos destacan al día de hoy como uno de los contaminantes más importantes y sobre los que existe, como van a ver más adelante en las clases, importantes tratados y también medidas para abordar la reducción de plásticos que llegan a los océanos y por lo tanto los efectos que tienen sobre la fauna y sobre los ecosistemas y también sobre los sistemas humanos. Al día de hoy está evidenciado también que los plásticos y los plásticos generan enredos en la fauna y por lo tanto la mortalidad de algunas especies como tortugas y aves, que la ingestión de plástico no solo genera obstrucción, por ejemplo, o desnutrición en organismos que piensan o que tienen esta sensación de llenado, pero que finalmente es microplástico, sino también la exposición a químicos tóxicos. Y, por supuesto, indicar que muchos de estos organismos son de importancia para la alimentación humana y terminan entrando en la cadena alimenticia nuestra, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, estos impactos, pues finalmente estas grandes mortalidades o estos grandes impactos, pues terminan alterando también las redes tróficas. Los plásticos también, como se mueven en la superficie del océano y también a otras, pues son capaces de transportar especies invasoras y patógenos a otros lados a través de la dispersión. Son capaces de contaminar los sedimentos y los fondos marinos, alterando estos ecosistemas y finalmente también pues, afectan pues, ecosistemas como arrecifes, manglares y estuarios. Lamentablemente, al día de hoy sabemos que por la cantidad que existe, la permanencia de estos contaminantes no es poca en términos de tiempo y superan muchas veces las décadas que se terminan combinando con otros contaminantes como hemos visto, por ejemplo, mercurio u otros. Y finalmente,
la pérdida o la destrucción de hábitats costeros a través de procesos de construcción o de la urbanización y la construcción de infraestructura está afectando los ecosistemas costeros y también los servicios ecosistemas que estos proveen. La degradación de estos hábitats, pues principalmente viene, o la destrucción de estos hábitats viene, por ejemplo, a través del relleno de humedales y manglares y zonas intermareales para la construcción urbana de casas, de edificios y también de otras infraestructuras, pero también genera en muchos casos contaminación de estos ecosistemas al aumentar también la cantidad de población que vive asociada en estas zonas en las que se está generando esta urbanización a grande escala. Eh, la urbanización y la construcción de infraestructuras genera alteración hidrológica y sedimentaria al impactar directamente pues, sobre la dinámica natural que tienen playas, que tienen estuarios o incluso que tienen las mareas y las olas y por lo tanto también una pérdida de especies nativas y proliferación de especies invasoras o la disminución en las áreas de reproducción y de alimentación de muchas de estas especies que usaban estos espacios para su vida. Y finalmente, estos impactos actúan también sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen las costas y los océanos, como la capacidad para filtrar contaminantes, almacenar carbono o proteger a la costa frente a las tormentas. Además, también pues, una reducción de recursos pesqueros y la capacidad de sostener otras actividades económicas locales que no están relacionadas con esto y que necesitan de esos espacios para, para desarrollarse. Y son estas megaciudades costeras, que son ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes y que viven cercas a la costa, las que al día de hoy generan un impacto también importante debido a su rápido desarrollo, a su alta concentración de población y a su elevado nivel de consumo en términos pues no solo de energía, sino también de otros recursos que tienen que ver con la alimentación, por ejemplo. Estas megaciudades que se creen que van a aumentar o que están aumentando su población en muchos casos, pues generan degradación de la calidad de los ecosistemas, del aire y del agua, en muchos casos generan escasez de recursos, alteración también de los ecosistemas costeros y muchas veces aumento en los contaminantes que están asociados a estas megaciudades. Les dejo ahí la fuente por si quieren leer el artículo asociado a cuáles son los impactos de estas grandes estructuras. Y finalmente, otra de las grandes actividades humanas que se relacionan en torno a la costa y a los océanos es el turismo. Al día de hoy, el turismo asociado al océano está incrementando a nivel mundial y en la mayoría de los sitios no se encuentra regulado, con lo cual genera degradación de hábitat, contaminación, alteración de la fauna y de la flora, presión sobre los recursos naturales, aumenta la erosión y la modificación de la costa y por lo tanto también importantes impactos económicos y sociales que son a corto, a medio y a largo plazo. Como verán, todos estos impactos que son tanto estos impactos que no son climáticos no hacen más que aumentar los impactos del cambio climático y sobre los que deberíamos actuar a través de las medidas de adaptación y de mitigación para disminuir la magnitud de los impactos que tienen estas amenazas no climáticas. Y como pueden ver acá en esta figura, donde se hace un resumen sobre las amenazas y cómo afectan los diferentes sistemas marinos ecosistémicos, acá tienen las amenazas climáticas, pero aquí tienen cómo cada uno de estos ecosistemas también se ven afectadas por esos drivers o esas amenazas no climáticas. Obviamente, los servicios ecosistémicos se ven afectados por el cambio climático y también por las amenazas no climáticas y estos servicios, pues bueno, pueden ser de provisionamiento, de regulación o culturales y también los de soporte. Y existen datos al día de hoy de que la biodiversidad, la provisión de comida, la creación de hábitat, la calidad del agua, la regulación del cambio climático, la capacidad que tienen los ecosistemas marinos para almacenar CO2 o los servicios culturales que son tan importantes se encuentran principalmente afectados, se encuentran afectados o impactados negativamente por los efectos del cambio climático y las diferentes amenazas climáticas en prácticamente todas las regiones del mundo. Y como pueden ver, se ven acrecentados por ejemplo, la degradación del hábitat, la contaminación marina, la sobreexplotación, el incremento de los nutrientes en las zonas costeras,
o, por ejemplo, la invasión de especies marinas. Acá tienen este gráfico que hace un resumen sobre los impactos de los diferentes servicios ecosistémicos y las diferentes amenazas climáticas y no climáticas. Responder al cambio climático y responder también a las amenazas no climáticas también requiere de la combinación de medidas de adaptación y de mitigación. Las medidas de adaptación están definidas como aquellas medidas que buscan disminuir los riesgos, la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático y adaptarse y aprovechar también los beneficios que entregan estos cambios, el cambio climático, mientras que las acciones de mitigación buscan disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también promover la captación de CO2 a través, por ejemplo, de las soluciones basadas en naturaleza, como por ejemplo algunos ecosistemas marinos. Es importante determinar que ambas acciones son necesarias o estas acciones en estos dos grandes grupos son necesarias y que no deben ser y que no nos debemos focalizar en una solo de ellos, en uno de estos grupos, sino que debemos abordarlas de manera conjunta. Las opciones de adaptación a nivel general, no basadas solamente en océanos y costas, se pueden dividir o podríamos dividirlas en cuatro grandes grupos, que están aquellas basadas en ecosistemas, que tiene que ver con la protección, con la restauración y con la conservación de los ecosistemas y también con la producción sostenible en términos de agricultura, ganadería, etcétera. Y también la adaptación que tiene que ver con la adaptación estructural, tecnológica e ingenieril, que tiene que ver con la construcción de infraestructura gris, pero también de infraestructura verde y el mejoramiento también pues, de los cultivos, de la resistencia, de que no usen tanta cantidad de agua, etcétera. Existe adaptación a nivel institucional de gobernanza y política que busca la integración del cambio climático y de la adaptación al cambio climático en planes, leyes y regulaciones. Viene asociado también a reformas legales y normativas, a la gobernanza multinivel y participativa y también en la promoción de financiamiento climático para poder desarrollar estas estratégicas. Estas estrategias que deben tener este concepto o deben tener este contexto anticipatorio para poder responder de manera anticipada y proactiva a los impactos del cambio climático y del cambio climático. Y por último, un gran set de medidas tienen que ver con la adaptación social y conductual, que tiene que ver pues con la capacidad de generar educación y sensibilización, de cambiar estilos de vida y patrones de consumo, de fortalecer las comunidades y las redes comunitarias, el capital social, de aumentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y de generar programas de salud pública, por ejemplo, es un ejemplo de ella para frente a olas de calor, enfermedades, etcétera. Sí que es verdad que es importante también que estas respuestas de adaptación o estas medidas de adaptación dependen mucho a qué escala y cuál es el target o el objetivo que tenemos, ¿no? Sabemos que si estamos buscando como objetivo primordial el desarrollo sustentable, pero a escala ya más de comunidad, lo que estamos buscando son medidas de adaptación que impacten sobre las políticas, sobre las instituciones, sobre los marcos regulatorios y sobre los incentivos, ¿no? Pero si estamos buscando que, por ejemplo, una población o, por ejemplo, una especie sea capaz de adaptarse al cambio climático, pues lo que vamos a es buscar aquellas medidas de adaptación que mejoren esa aclimatación que tienen las especies, por ejemplo, o que sean capaces de modificar su comportamiento, ¿no? Em, Sin embargo, es importante y por eso es importante pensar que la adaptación sin mitigación o que la adaptación y la mitigación son importantes, es que la adaptación tiene barreras y límites, ¿no? Y que por lo tanto por sí sola no puede hacer frente a todos los impactos del cambio climático y que debe ir acompañada de mitigación. Sabemos que, por ejemplo, al día de hoy, pues la fisiología de los organismos, como habíamos hablado antes, donde principalmente pues, los organismos no son capaces de adaptarse lo rápido necesario a estos cambios que están ocurriendo al día de hoy,
o también pues genera pues esos cambios o generan esas limitaciones a que se adapten las especies y las poblaciones animales o las poblaciones vegetales. Pero también sabemos que la contaminación, como os hemos hablado, la presencia de patógenos, la destrucción de hábitat, leyes que son estrictas y no flexibles, la pérdida de biodiversidad, estructuras sociales y económicas débiles o la presencia, por ejemplo, de especies invasivas, pues lo que hace es limitar la efectividad de las medidas de adaptación. Pero además, en todo este proceso nos encontramos barreras, ¿no? Para poder implementar estas medidas. Por ejemplo, pues la falta de regulaciones, la falta de acceso a mercados, la falta de liderazgo, el acceso a información, procesos de gobernanza o estructuras institucionales que no son adecuadas, corrupción, normas culturales y sociales que ponen barreras a que esto se implemente, ¿no? A que estas medidas de adaptación se implementen y que por lo tanto tenemos que evitar o tenemos que trabajar sobre ello para aumentar la efectividad de estas medidas de adaptación al cambio climático. Por otro lado, las medidas de mitigación, como les comentaba antes, buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también buscan aumentar la capacidad de secuestro que tienen los ecosistemas terrestres y marinos. Van a encontrar que el potencial de mitigación que tienen estas medidas no son iguales, obviamente para todo, pero sí que sabemos que, por ejemplo, el potencial de mitigación que tiene que ver con el cambio en el uso del suelo o aquellas medidas que abordan el cambio del uso del suelo o que buscan esta expansión de renovables, la electrificación o el aumento de la eficiencia energética, tienen un alto potencial de mitigación a corto plazo. Ahí les dejo alguna idea de cuáles son las medidas generales de mitigación que tienen que ver, por ejemplo, con transporte, infraestructura, agricultura o residuos. Y también ahí tienen un resumen del IPCC sobre la capacidad de mitigación que tienen la capacidad que tienen de mitigación. Ya focalizando más en temas terrestres, o sea, en temas marinos, ¿qué son las soluciones basadas en el océano, ¿no? Tanto de mitigación como de adaptación? Pues son acciones que utilizan los océanos, los mares y los ecosistemas marinos para mitigar el cambio climático y para adaptarse a sus impactos. Y estas medidas reconocen que los océanos son importantes porque absorben carbono, porque regulan el clima y porque proporcionan diversos y múltiples servicios ecosistemas que son esenciales para la vida y el sustento de la vida. Estas medidas, como les dije, son de mitigación y de adaptación. En términos de adaptación, las podemos agrupar en tres grandes, que son las medidas de adaptación socioinstitucionales, aquellas relacionadas con infraestructura construida y tecnológicas, y aquellas que están basadas en la naturaleza. Como pueden ver, acá en este gráfico del IPCC existen y vamos a ir yendo una por una de estos tres grandes bloques. La adaptación social e institucional lo que busca es acomodar, sobrellevar y adaptar hasta transformar los medios de vida, ¿no? Y estas transformaciones no son solo sociales, sino que también son institucionales porque necesitan modificar las estructuras actuales de poder, de cultura, de política y de identidad que están asociados a los ecosistemas marinos. Por lo tanto, requiere promover otros sistemas de conocimiento y de educación, mejorar la participación y la inclusión social, apoyar otros medios de vida y cambios en las transformaciones en comunidades costeras, proporcionar instrumentos económicos y financieros para la implementación de estas medidas e incluir procesos de gobernanza policéntrica y multinivel para esta gestión, para la gestión de los recursos que son tanto dentro de la misma frontera como de la gestión transfronteriza. Dentro de estas medidas, como pueden ver ustedes, está la incorporación de nuevos tipos de conocimiento, como el conocimiento tradicional indígena o el conocimiento local, que existe información sobre qué fortalece la resiliencia comunitaria al incorporarlos dentro de la toma de decisiones. La incorporación de políticas socialmente inclusivas, la participación, el aumento de la participación de decisiones, la diversificación de medios de vida, permitir la movilidad de personas y mantener sus medios de vida, la migración o, por ejemplo, la incorporación de mecanismos financieros y de mercados que ayuden a superar los impactos del cambio climático o los eventos extremos, o programas de respuesta ante desastres, como habíamos dicho antes, la gobernanza oceánica multinivel y
la generación y la gestión de los recursos marinos compartidos a través de acuerdos institucionales transfronterizos son algunas de las medidas que generan esta adaptación socioinstitucional, pero que no tienen todas la misma efectividad y la misma capacidad de reducir los riesgos y reducir la vulnerabilidad y los impactos. Ustedes aquí tienen abajo una imagen en la que pueden ver cuál es el nivel, según la literatura científica, la información que tenemos al día de hoy, el nivel de confianza que tienen cada una de estas medidas para reducir la vulnerabilidad. La incorporación de conocimiento, la incorporación de políticas inclusivas, la generación de fuentes de financiamiento, la generación de programas de respuesta frente a desastres y la gobernanza multinivel. Existe suficiente evidencia y confianza de que son soluciones que tienen una alta efectividad y de que están funcionando para adaptar los sistemas costeros y marinos. Por otro lado, existen aquellas medidas que están basadas en infraestructura y en tecnología, que tienen que ver principalmente con la acomodación y la reubicación, la protección y la alimentación de playas, la generación de sistemas de alerta temprano, la generación de pronósticos estacionales y dinámicas, la incorporación de sistemas de monitoreo, eh, la aceleración en la recuperación, por ejemplo, de ecosistemas dañados que ya han sido o la restauración de estos ecosistemas. Son algunas de estas medidas que, como ustedes ven acá, en esta imagen son importantes para generar o son medidas para disminuir la vulnerabilidad y el riesgo climático en zonas costeras y marinas. Y como al igual en la diapositiva anterior, pues existe más información sobre el nivel de confianza de la factibilidad que tienen estas medidas, como por ejemplo la generación de sistemas de alerta temprano o la generación de pronósticos estacionales y dinámicos para disminuir los efectos del cambio climático. Finalmente, les quiero hablar de las soluciones basadas en la naturaleza que buscan principalmente la conservación y la protección de los ecosistemas marinos a través, pues bueno, de diferentes acciones, como por ejemplo la creación de áreas marinas protegidas, la conservación de refugios climáticos, la sostenibilidad, por ejemplo, de la sostenibilidad de los ecosistemas que proveen, por ejemplo, para la pesquería y la acuicultura, y así como el manejo basado en ecosistemas, ¿no? Etcétera. Y al igual que lo que pueden ver aquí, existen bastante información al día de hoy de que estas medidas sí generan reducción de vulnerabilidad y también generan una reducción de impactos, podrían generar una reducción importante de impactos en el futuro. Para terminar sobre adaptación, cada una de estas medidas ha sido evaluada por el IPCC, que hizo este assessment o este resumen sobre cuáles tienen más factibilidad y qué sectores. Y aquí les dejo esta imagen para que la puedan ver, y como pueden ver estas medidas, tanto socioinstitucionales como técnicas o como soluciones basadas en el basadas en naturaleza, pues tienen una gran efectividad y factibilidad para reducir los impactos del cambio climático. Y finalmente pasamos a las medidas de mitigación basadas en océanos. Y estas las podríamos reducir o resumir en 5 grandes grupos que tienen que ver con la incorporación de energías renovables basadas en el océano, eh, una reducción también de las emisiones que tienen que ver con el transporte marítimo, la restauración de la protección de ecosistemas marinos, ya que sabemos que estos ecosistemas son grandes captadores de CO2 y que secuestran CO2. Y por lo tanto, que como hemos visto, pues generan pues estas sinergias, ¿no? También con la adaptación, cambios importantes en la forma en la que se hacen actualmente las pesquerías, la acuicultura, y también cambios en la dieta, alejándonos de estas fuentes de proteica terrestre y pasando hacia unas fuentes más marinas. Y por último, medidas que buscan almacenar CO2 en el lecho marino. En términos a las energías renovables, al día de hoy hay grandes avances en la eólica marina, en la energía maremotriz, que es la que saca energía
de las olas y de las mareas. Y también existen tecnologías que están relacionadas con los gradientes de salinidad y de temperatura y también los paneles solares fotovoltaicos flotantes. Actualmente estas energías solo proveen el 0,3% o menos del 0,3% de la electricidad global que proviene del océano, pero tiene mucho potencial de mitigación en el futuro si se va desarrollando. Son estrategias que se encuentran muy bien posicionadas y que, bueno, tienen un papel creciente en el desarrollo sostenible. En el transporte marítimo es importante considerar también cambios importantes en la parte de mitigación debido a que son responsables, solo el transporte marino es responsable de más del 3% de las emisiones globales de CO2 y la demanda está creciendo año por año, ¿no? Y lo que se espera a nivel para el 2050 es que haya una duplicación y que lleguemos aproximadamente al 6% de las emisiones globales. Por lo tanto, las vías de reducción o las medidas de mitigación lo que buscan es mejorar la eficiencia y reducir la intensidad energética y también la sustitución de los combustibles de petróleo hacia hidrógeno, amoníaco, biocombustible, que son que tienen o tienen bajas o ceros emisiones. Lo que sí se sabe es que el potencial de mitigación de estas medidas es bastante importante y que con estas mejoras técnicas se podría reducir incluso el 50% de las emisiones del sector del transporte marítimo y que incluso la neutralidad en emisiones se podría alcanzar si cambiáramos, si sustituyéramos los combustibles. La protección de ecosistemas marinos, ya hemos hablado de ello, de todas las diferentes beneficios que tiene, pero además es que estos ecosistemas de carbono azul, el blue carbon, como son las manglares, los marinos y los pastos marinos, son altamente productivos y capturan incluso grandes cantidades más que los terrestres, más que CO2 que algunos ecosistemas terrestres. Y al día de hoy sabemos también de que el océano es capaz de capturar alrededor de un cuarto de las emisiones anuales que se liberan. Lo que sí que es importante determinar es que gran parte de este CO2 está almacenado en el lecho marino, pero que cuando estos ecosistemas se degradan, pues generan liberación que lleva acumulada por milenios o por siglos. Las opciones de mitigación que tienen sinergias con las de adaptación, pues buscan la conservación y la protección, la restauración y la expansión de aquellos ecosistemas que están dañados y en algunos casos también hay medidas que lo que buscan es la expansión de la producción de algas vía acuicultura para mejorar esto, para mejorar la captura de CO2. En términos de aquellos sectores que tienen que ver o estas medidas de adaptación que buscan la pesquería y la acuicultura y el cambio en las dietas, hay dos grandes vías de mitigación. Una es reducir la huella de carbono en la producción por cambios igual que en la parte de transporte, por cambios en combustible y eficiencia en las embarcaciones, pero también innovaciones tecnológicas que lo que hagan sea, pues eso, disminuir la cantidad de tiempo que las embarcaciones pasan en el agua para generar la captura. Y un gran set de medidas con gran impacto, con gran potencial de mitigación, tiene que ver con cambiar las dietas, que es sustituir las proteínas animales terrestres que generan grandes emisiones por opciones marinas, como por ejemplo el pescado y los mariscos que tienen menor huella de carbono. Y por último, existen estas medidas tecnológicas que lo que buscan es aumentar el almacenamiento de CO2 en el fondo marino. Actualmente, como les contaba, lo que les contaba anteriormente, el lecho marino es el mayor, es el mayor sitio o espacio donde se acumula o que contiene CO2 almacenado, más incluso que la biosfera terrestre y que aún encima el océano, pues como les comentaba, es capaz de absorber hasta un cuarto de las emisiones antropogénicas de CO2 que se liberan anualmente. Estas medidas tecnológicas pues incorporan, por ejemplo, la inyección en reservorios ecológicos bajo el lecho marino, el almacenamiento sobre el lecho marino a través pues, de contenedores, la inyección directa en aguas profundas en el océano o la disolución de minerales carbonatados. Hay otras medidas que tienen menor desarrollo científico y que, no, y que, bueno, algunas de las que les he nombrado anteriormente ya se están probando, que es como, por ejemplo, la adición de componentes que aumenten la alcalinidad, que también disminuirían también los efectos de la acidificación del océano, o la fertilización oceánica para generar un aumento
del fitoplancton y por lo tanto de la captura de carbono por parte de estos organismos. Tienen un enorme potencial teórico para poder generar captura, pero sí que tiene importantes desafíos que no son solo técnicos, sino también económicos, sociopolíticos, ¿no? Y en términos también, pues como por ejemplo ambientales. Al día de hoy se conoce muy poco sobre los impactos que pueden tener sobre los ecosistemas profundos estas tecnologías, sobre si se puede escalar, sobre si hay riesgos de operación, sobre además son altamente costosos y además no son muy bien aceptados al día de hoy eh, por la sociedad y también por las regulaciones internacionales, debido pues eso, a esta poca información que tenemos sobre cuáles podrían ser los principales impactos. Lo que sí que sabemos es que la implementación completa de estos 5 sets de grandes medidas de mitigación basadas en océanos podrían reducir o podrían aportar una reducción de hasta un 21% en las reducciones de gases de efecto invernadero para el 2050, siendo algunas mayores que otras, como por ejemplo aquellas basadas en energías renovables o, por ejemplo, principalmente, lo cual es bastante importante considerarlas dentro de estas medidas, de este set de medidas de mitigación a nivel global. Esa es la clase introductoria. Les he dejado ahí referencias para que puedan entrar en los diferentes documentos y puedan obtener información más detallada si la quieran. El objetivo de esta clase era introducir un poquito sobre impacto y soluciones y más adelante en el curso tendrán más detalles sobre muchos de estos aspectos que han sido tocados hoy. Muchas gracias.